el conflicto de interés que puede surgir en el Poder Judicial y que ahorita en la Suprema Corte estamos atestiguando. Tú no puedes como juez, y yo lo he dicho aquí en tu programa, Sin Censura y en otros, que un juez, un titular de un juzgado no puede ni siquiera pertenecer a ninguna organización, salvo a las académicas, que es muy loable que pertenezcan a las académicas, pero a ONGs que son impulsoras de litigios, que luego ellos mismos resuelven. Ahí hay una ya identidad de intereses, porque entonces los convierte en juez y parte, en partes interesadas, partes que tienen un interés legal, un interés jurídico. Y esto es un asunto no político, como tú dices, no estamos queriendo crucificar a nadie, esto es jurídico. Si los señores forman parte de una asociación que luego trae litigios a la corte, lo mínimo que deben de hacer es excusarse. Legalmente se llama excusa, poner una barrera para que ellos no voten, no opinen, no emitan ninguna consideración constitucional sobre los planteamientos que está formulando la asociación a la que pertenecen. Y eso lo dice la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Amparo, todas las leyes habidas y por haber en materia de procesos judiciales señalan que una persona que tiene un interés, que tiene un parentesco con alguna de las partes, amistad o incluso enemistad con alguna de las partes, no debe participar en ese proceso. Entonces, más allá de lo que pudiera ser objeto que algunos sectores con justa razón reclaman, el juicio político, el fincamiento de alguna responsabilidad, ellos ya por decencia debieran decir, bueno, pues nos excusamos porque efectivamente participamos en esa Asociación Mexicana del Amparo, que es la que ha referido Nancy Flores. Y hay otra cuestión que mencionó el presidente, Vicente. Él dijo esta mañana que hubo un cambio, por lo menos de narrativa y en los hechos posiblemente también, de la postura de esta nueva presidencia de la Corte respecto a la visión que se tiene del Poder Judicial. Dijo el ministro Saldívar, durante su gestión, fue muy empeñoso en hablar de nepotismo, en hablar de una limpia al Poder Judicial, en hablar de una reforma desde dentro del Poder Judicial. Esa era la postura del ministro Saldívar, un ministro abierto, crítico, criticable también, porque no, mucha gente no está de acuerdo en su postura de su comunicación pública, pero era un ministro que daba la cara, era un ministro que hacía una conferencia mensual cada veintitantos de mes, hacía una rueda de prensa, respondía preguntas y creo que el ministro Saldívar durante su presidencia puso el ejemplo de dar la cara por el Poder Judicial, por la Suprema Corte y por lo que implica ser un juez constitucional. Un juez constitucional debe estar abierto a las distintas opiniones, a las distintas posturas que se manejan en los medios y responder abiertamente. Y claramente, cuando llega la ministra Norma Lucía Piña Hernández, que reitero, es una ministra que llegó del segundo circuito, el segundo circuito es Toluca, básicamente, bueno, el Estado de México, pero es Toluca, del grupo, pues obviamente de cuál, de que no sé si Toluca está cerca de Tlacomulco, ya no sé, a lo mejor ya se me olvidó. Entonces, es una ministra del grupo Toluca, que hay un grupo muy fuerte al interior del Poder Judicial, todavía de las huestes del grupo Tlacomulco. Y eso se ve claramente en la Corte y claramente se ve en la Judicatura. Eso no, y los que trabajan en el Poder Judicial lo saben. Y no es un secreto a voces, digamos, ¿no? Que los magistrados y magistradas del primer y segundo circuito, es decir, Toluca y Estado de México, tienen el control del Poder Judicial. E incluso lograron, pues no sé si sea mucho, pero el presidente ya lo ha mencionado, lograron engañar al presidente, porque las postulaciones que hizo para la Corte le salieron pues poco menos que muy limitadas, voy a decirlo con esas palabras, porque luego dices que soy muy decente, pero le salieron muy limitadas, por no decir traidoras. Entonces, tenemos que hacer una crítica, una evaluación, y vemos ahora esta presidencia pues muy agazapada, no da conferencias de prensa, da por ahí algunas declaraciones aisladas, pero no dan la cara. No dan la cara, no. El presidente lo dijo. ¿Cuántas veces hemos escuchado a la señora ministra presidenta hablar de corrupción, de nepotismo, hablar de limpia, hablar de procedimientos?
no la hemos escuchado, no tiene ni siquiera redes sociales, no tiene Twitter, y eso te habla de un perfil que no se quiere exponer al escrutinio público, que no le gustan los reflectores, para bien o para mal, y que por lo tanto, pues no le gusta lo que algunos llaman la transparencia. Todo el sector de la derecha siempre ha opinado muchísimo que hay que favorecer la transparencia y la rendición de cuentas, la máxima publicidad, pero siempre y cuando no se trate de la corte o de por lo menos de esta corte que ha sido, como tú dices, muy obsequiosa, muy parcial a favor de ciertos perfiles muy importantes económicos o políticos, como el caso de la esposa de García Luna, que sí, es muy lamentable cómo se están aplicando esos criterios de máxima presunción de inocencia cuando sabemos que han cometido fraudes, pero de millones, de miles de millones al erario público, Vicente. Entonces, sí toca hacer una evaluación y sí es, pues hay que hacer una apreciación justa y teniendo en cuenta el contexto de México. Porque luego salen algunos a decir, es que se está violando la independencia judicial, es que esos ataques pues son parte de un diálogo a lo mejor fuerte, de un diálogo contrastante, pero tenemos que hablar de eso. O sea, si no se habla de eso, no se mejora nada. De por sí, la cosa está complicada, pero si no se habla de eso, pues todo sigue peor.